La cabeza se va a unir con el siguiente huesecillo, que se une y se articula con el cuerpo del yunque. El yunque tiene un cuerpo y luego tiene una saliente horizontal pequeñita, y luego tiene una gigante que viene hacia la parte inferior que se llama brazos. Entonces tiene un brazo superior que es un brazo corto, y el inferior que es un brazo largo. Y el brazo largo es el que se va a articular con la cabecita, con la cabeza del siguiente hueso, que es el estribo. El estribo tiene una cabeza y dos ramas, una anterior y una posterior. Y termina en una estructura que se llama la base del estribo. Esta base del estribo es la que se va a articular con una membrana que está en el vestíbulo, que se llama la ventana vestibular, o también llamada la ventana oval. Entonces, si nos acordamos, ¿sí? El manubrio se pega a la capa fibrosa de la membrana timpánica, se mueve y al moverse con la cabeza le pega al cuerpo del yunque. El cuerpo del yunque se mueve y le pega por medio del brazo largo, ¿sí? A la cabecita del estribo, para que la base estimule a la ventana oval y pueda mover una sustancia por dentro que se llama peridil, y eso pueda convertirse y transformarse en audición. Ahorita vamos a ver cómo pasa. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, una vez que pasamos a esto, vamos a pasar a la parte más interna del oído, que es el oído interno. Y el oído interno ya habíamos visto que se componía de dos estructuras: un laberinto óseo y un laberinto membranoso. Si recordamos, el laberinto óseo estaba formado por tres estructuras: los conductos semicirculares, ¿se acuerdan? Eran tres: un anterior, un posterior y un lateral. Luego teníamos al vestíbulo, y por último teníamos la cóclea. Esas estructuras son óseas, y dentro de esa estructura ósea hay una estructura membranosa donde también se formaban los conductillos semicirculares, que igual son tres. En el vestíbulo se formaban dos estructuras que son membranosas, que es el utrículo y el sáculo. Y finalmente se formaba, ¿sí?, el conducto coclear. Si hiciéramos un dibujo de esto, vamos a ver que vamos a dibujar primero lo óseo.
vienen siendo los conductos semicirculares. Hay tres: un anterior, que es este, y un posterior, que es este. Este sería el anterior y este sería el posterior. En la parte donde inician estos conductillos hay un ensanchamiento y eso se llama la ampolla. Entonces, se dan cuenta, tenemos solamente 3 ampollas cuando debería haber 4, porque son 2 conductos. Simplemente que el que está en medio es compartido, que se llama el conducto intersemicircular, que este es el que une tanto al anterior como al posterior. Y finalmente tenemos uno que es el lateral, que está acostado aquí, y que este sí tiene sus 2 ampollas. Después se forma una estructura que es la que va a anteceder a una estructura que viene acá y que forma como si fuera un caracol. Y esta estructura que está acá, este es el vestíbulo. Y esto que parece caracol, pues es la ¿Cómo se llamaba lo del medio? vestíbulo. No, El conducto intersemicircular. ¿Cuál es el vestíbulo? Esta estructura que ven acá, esta es el vestíbulo que está en medio de los conductos semicirculares, y esta estructura que parece un caracolito, que es la cóclea. Todo esto lo podemos ver por fuera y todo esto es óseo. ¿Qué quiere decir? Solo veo eso, no veo otra cosa. Si yo quitara esta parte ósea y la cortara, ahora voy a ver qué veo por dentro de eso. Y por dentro de eso está el laberinto que membranoso. ¿Sí entendieron o no? Todo esto es óseo. ¿Qué quiere decir? Si yo lo veo así de fuera, no voy a ver más que esto, que son los conductos semicirculares, el vestíbulo y la cóclea, nada más. Pero si yo hiciera un corte y quisiera ver qué hay adentro, ahí vamos a encontrar ya el laberinto membranoso. Entonces lo voy a poner de otro color y vamos a ver que este laberinto membranoso, en el vestíbulo va a haber 2 estructuras. Ya vimos la primera, que se llama el utrículo, y aquí abajito tenemos otra estructura que se llama el saco. Este utrículo va a estar comunicado con los conductos semicirculares. Entonces se comunican estos en la parte interna, forman los conductillos de la misma forma y todos van a desembocar al utrículo. Del utrículo se va a comunicar al sáculo por medio de este conducto que se llama el conducto utrículo sacular. Y después se forma el conducto que viene aquí, que es el conducto coclear. Este viene por toda la cosa.
Entonces se dan cuenta, en la parte interna hay dos espacios. Este que se los va a poner con verde y este que se los va a poner con rojo, vean. ¿Ya vieron? El espacio que está entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso, donde va un líquido que se llama perilinfa. Perilinfa. Entonces, en todo este espacio que no hay nada, que lo puse de verde, aquí está la perilinfa. Y todo lo que está dentro del utrículo y de estos conductos semicirculares, aquí va la endolinfa. Dice que tiene parecido al líquido intra y extracelular. Si se dan cuenta, lo que está fuera es la perilinfa, que es parecido al líquido extracelular, y lo que está dentro de esos conductillos es como si fuera el líquido intracelular. Entonces todo esto está lleno de dos líquidos, uno que se llama perilinfa y uno que se llama endolinfa. ¿Sí? Lo que no está dentro de estos conductillos, que es lo membranoso, se llama perilinfa. Lo que está dentro de esos conductillos, que es lo membranoso, se llama la endolinfa. ¿Sí lo entendieron? En esta parte de la cóclea vamos a ver que hay dos espacios. Un espacio que está por arriba, vean, de este conducto, que es este, que se llama la rampa vestibular. Y este que está por abajo, que es este que se llama la rampa coclear. Eso solamente pasa en la cóclea, no en el vestíbulo ni en los conductos semicirculares, solamente pasa en la cóclea. En el caracolito, lo que está por arriba del conducto semicircular será la rampa vestibular, y lo que esté por abajo será la rampa coclear. Ok, veamos rápidamente cómo se lleva a cabo en los conductos semicirculares y en el vestíbulo el equilibrio. Y vamos a empezar con el utrículo y el sáculo. El utrículo y el sáculo están formados los dos por un tejido, por un epitelio cilíndrico ciliado. Vamos a ver que tiene muchos cilios y encima de los cilios tiene una sustancia amorfa donde dentro de esa sustancia amorfa se van a encontrar unas estructuras circulares que son de carbonato de calcio, que se llaman otolitos. ¿Sí? Entonces, tanto el utrículo como el sáculo sirven para el equilibrio de aceleración y desaceleración. Vean qué pasa. ¿Sí? Aquí tenemos esta sustancia amorfa que va a estar haciendo que se estén movilizando esos otolitos. ¿Sí? Ya sea horizontal, pero también pueden ser verticales. Entonces, estos otolitos son como tu mascota. Cuando empiezas a caminar hacia la parte de adelante, el otolito te va siguiendo ahí. ¿Sí? Cuando te paras, el otolito se para. Si vas para atrás, ahora el otolito hacia dónde va, hacia atrás. Si empiezas a descender o empiezas a ascender, el otolito te acompaña a todos lados. ¿Cuándo va a haber una alteración? Cuando haya una aceleración o desaceleración brusca. ¿Qué quiere decir? Vas en tu carro y al momento de aceleras y te vas, ¿sí? El otolito se queda en la parte posterior y tú sientes que todavía no te estás moviendo cuando el carro ya está avanzando. O viceversa, cuando vas muy rápido y te frenas de golpe, el otolito se sigue yendo hacia la parte anterior y tú sigues que ya estás frenado, pero tú sigues como si siguieras yendo hacia la parte de adelante. O al revés, cuando vas
hacia arriba y desciendes. Y esto es clásico cuando subes a la rueda de la fortuna, que vas hacia arriba y cuando empiezas a descender bruscamente el otolito se queda flotando y es cuando sientes esa sensación de que te quedaste arriba y ya que baja ya te regulariza otra vez y ya vuelves a sentirte otra vez normal. Quien te da eso para que te puedas tener esa sensación o no la tengas es esto que se llama el utrículo y el sáculo por medio del movimiento de esas estructuras que son de carbonato de calcio que se llaman otolitos. Y cuando estos se están movilizando, están moviendo estos cilios y están pasando la información a estas células y estas células empiezan a formar todas las fibras nerviosas de una parte del parque renal número 8 que es la parte vestibular. ¿Y dice abajo los tolitos? Son de carbonato de calcio. Entonces con la parte de aceleración y desaceleración. Y recuerden que pasa en el utrículo y pasa en el sáculo únicamente. Y cuando estamos dando una vuelta, Ahí va. ¿Sí? Entonces, ahora veamos en el caso de lo que dice su compañero. Ahora vamos a ver en el caso de movimientos circulares. Ahí no actúan los otolitos. Ahí van a actuar estas que son las ampollas. Vamos a hacer una ampolla gigante aquí, donde tengo la ampolla. Igual, su epitelio es un epitelio cilíndrico ciliado, donde va a tener muchos cilios, pero ahora no va a tener estos otolitos, sino tiene también una sustancia amorfa, pero esta sustancia amorfa fuera como si fuera una flama de una vela, y esa se llama cúpula. Entonces es una sustancia amorfa igual. ¿y qué viscosidad tiene? Es como la clara de huevo. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí está pegada, ¿sí? Y ahora, ¿qué había dentro de este conducto? Una sustancia que se llama como endodim. Entonces, cada vez que se mueve, choca a esta cúpula y hace que se movilice principalmente de tipo ¿qué? Circular. Entonces, estos por eso están en esta posición. Una anterior, porque cuando yo bajo se mueve la endolinfa y estimula, y aquí se forman las fibras que van a completar con estas la parte que vestibular. Entonces, cuando yo me agacho, se mueve, estimulo la cúpula y se manda al cerebro y dice, se va a agachar. Y tu cerebro tiene que darte una posición para que no te marees. Cuando te levantas haces lo mismo, o cuando te vas para atrás, o cuando giras. ¿Sí? Tu cerebro le está mandando, esto le está mandando información a tu cerebro para dar la posición de la cabeza, para que no te marees. ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso cuando haces muchos círculos? Si yo los pongo ahorita a hacer círculos, pues se va a seguir moviendo el líquido, va a seguir estimulando la cúpula, como una banderita, y tú vas a seguir sintiendo que estás dando vueltas. ¿Cuándo se va a parar? Cuando se deje de mover. Se deja de mover y automáticamente pues, ya no sientes esa sensación. Es que hay veces que uno se levanta rápido y se queda así como, eso es lo que está diciendo. Así es. Entonces, estas, si se dan cuenta, no es a base de estos estructuras que son los otolitos, sino estas en base al líquido que estimulan a la cúpula, y esa va a ser la que haga que se esté movilizando, y de acuerdo al movimiento, que sea brusco, sea rápido, va a ser el estímulo y te puedes marear. Entonces, hay algunos que dan muchísimas vueltas y tienen la capacidad de no marearse, para otros que con 2 o 3 vueltas ya están sintiendo que están dando muchas vueltas. Y este es otro tipo de equilibrio, y entre los dos se juntan y forman las ramas, ¿sí? Vestibular. ¿Y eso tiene que ver con la edad? Sí, tiene que ver con la edad. Por ejemplo, hay pacientes que estos, ¿sí? Ya quedan muy sensibles, de repente el paciente ni siquiera está haciendo nada y él está sintiendo que le está dando vuelta porque se está activando ese sistema. ¿Y cuando las personas están borrachas?
Ese es a nivel central, porque acuérdense que el alcohol actúa a nivel central. Entonces, ¿qué pasa? Esto manda la información ¿a dónde? Al cerebro, para que se lleve a cabo el equilibrio. Y ahí es donde, a ver, ¿qué parte era la que nos daba específicamente el equilibrio? En una parte se llamaba el cerebelo, y en qué parte se daba el equilibrio? En el arquicerebelo. Entonces el alcohol inhibe el arquicerebelo y por eso te empiezas a marear. Pero ese es a nivel central, no es a este nivel, es a nivel central. Entonces el mareo, primero tienes que estudiar esto, y si ves que no es esta estructura, aguas tú, que puede ser una alteración del cerebro. Cuando lleven neurobiología van a aprender a explorar el cerebelo, y una de las técnicas que hacemos es que los ponemos a caminar en una línea recta. Cuando el paciente tiene alteraciones del cerebelo, pues ¿qué creen que hace? Hace esto así, se va para acá, o se va para el otro lado. O hacemos una que se llama hidrococinesia. Pongo mi dedo y le digo que toque mi dedo, y yo lo muevo, y a donde lo muevo lo tienen que seguir. ¿Qué creen que hacen los pacientes que tienen alterado su cerebelo? O sea, nunca le atino. Y esa es una alteración del cerebelo. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes que son, o los ponemos que hagan de 4, como en el caso de los borrachos? Entonces también pierden el equilibrio. Entonces, pero ese es a nivel del cerebro. ¿Y en el vértigo que...? En el vértigo son estas dos estructuras, que pueden ser las cúpulas o pueden ser los otoditos. Como cuál, si el paciente me dice, no me estoy moviendo, doctor, y yo siento que me estoy yendo a un hoyo, a un fondo, ese es el otodito. Entonces mueve la cabeza, para que el otodito se mueva y automáticamente se le quita. Bueno, ya hay maniobras que se hacen, pues no van a agarrar ahorita. Ya hay maniobras especiales que donde se movilizan, se paran, se voltean de un lado y todo para mover los otoditos y automáticamente se le quita. ¿Sí? Y si no, pues hay que darle medicamento para inhibir tanto a esto como a esto para que no se esté. ¿Dudas? Preguntas. No. Bueno, por último vamos a ver entonces la audición, cómo se lleva a cabo la audición. Ya habíamos visto los huesecillos, donde vamos a ver que en esta parte del vestíbulo se va a formar una estructura que se llama la ventana vestibular, o también llamada oval, que es donde va a estimular el estribo para movilizar una sustancia que está aquí, que se llamaba ¿cómo? La perilinfa. Esta perilinfa dentro del conducto coclear está formado igualmente por un epitelio cilíndrico ciliado. Cuando esta se estimula, se mueve la perilinfa, viene para acá y empieza a estimular estos cilios. ¿Ya vieron? Estos cilios pasan la información a esto y empiezan a mover la endolinfa. Y al mover la endolinfa se empiezan a formar aquí las fibras, principalmente las cocleares, que es donde se va a mandar la información para que se lleve a cabo la audición. Entonces vean cómo viene por la rampa vestibular, está estimulando a todas estas células, y para al final llegar a la rampa ¿qué? Coclear, donde aquí vamos a tener otra ventana que se llama la ventana redonda, donde cuando se mueve la perilinfa aquí va a chocar y se va a detener esa perilinfa. Entonces la ventana redonda sirve como un rompeolas, donde viene la ola de la perilinfa, choca ahí y la detiene. Y otra vez esta la moviliza, pasa a estimular todas las células para que se conviertan en sonido, y cuando llega aquí para la perilinfa y se está movilizando constantemente. Por eso es que lo dividimos en dos: en la rampa vestibular, que es la que va a estimular todas las células, y en la rampa que coclear, que es en donde se va a empezar a detener esa perilinfa para ya no estimularlas. Entonces es un movimiento que está haciendo la perilinfa por toda esta estructura, y acá viene y se detiene y se está moviendo constantemente para que ese movimiento de esa perilinfa se convierta, ¿sí?, en estímulos que van a convertir
el sonido. Y ahí se forma igual el par craneal, que era el coclear. Después se juntaban las dos fibras para formar el vestíbulo coclear, que es el par craneal número 8. Pero recuerden que el coclear, ¿sí?, forma parte de la audición y el vestibular forma parte del equilibrio. No sé si le entendieron a esto. ¿Puedes decirlo que no? ¿Cómo? La audición. Ok, entonces, ya, si recuerdan todo eso. ¿Sí? Entonces, el estribo le pega a la ventana, ¿qué? O como fútbol, le da una patada. Y cuando este se mueve, estimula la perilinfa y se moviliza la perilinfa. Y se va por la rampa, ¿qué? Vestibular, y va estimulando todas estas células y todos los cilios para hacer mover la endolinfa también. Y cuando se mueve y se mueve la endolinfa, ese estímulo es el que se convierte y se va ¿en dónde? A las fibras cocleares para irse al sistema nervioso, en donde estaba el área de la ¿qué? De la audición. Eso es lo que cambia. ¿Y cómo se transforma ese sonido, por ejemplo, a una palabra? Porque tiene una intensidad, y cada intensidad, ¿sí?, es diferente, y por eso tú lo puedes percibir y saber qué estoy diciendo. ¿Sí? No es lo mismo que hable yo la pura O la A o la E, que la intensidad del sonido es totalmente diferente, que yo lo puedo transformar. Cuando yo les digo ustedes automáticamente su cerebro lo transforma y pueden escuchar que estoy diciendo una ¿por qué no escuchan que digo una O? Porque no es el mismo sonido. Imagínense la capacidad que tiene el cerebro de poder transformar toda esa amplitud de sonido. Son frecuencias de onda. Son frecuencias de onda a una palabra y que ustedes lo puedan entender. Por las frecuencias de onda que cada que tú hablas es totalmente diferente y que ustedes puedan estar escuchando. ¿Sí? Entonces, eso es algo increíble lo que hace el puro movimiento de eso y de las frecuencias de que se transforme a un sonido cuando llega al cerebro. Porque hay frecuencias que no son perceptibles. Hay frecuencias que no son perceptibles. ¿Sí? Entonces, si tú no tienes bien todo esto, pues tu cerebro, ¿sí?, no va a tener la capacidad de poder aprender esos sonidos y por eso el paciente pues no va a poder ¿qué? Hablar. Entonces el paciente puede tener un lenguaje que no está dañado, pero si él no percibe esas intensidades y no las puede convertir en un sonido específico, pues no va a poder hablar. Por eso siempre los sordos que nacen sordos, pues por lo general siempre son sordos, es decir, no escuchan, no pueden hablar, no pueden emitir un sonido. ¿Sale? Y eso es por la frecuencia de onda que se da, y eso se da por la perilinfa. O sea, se mueve a una frecuencia diferente y está estimulando tus cilios y eso se está transformando en un sonido. Es algo increíble. Por eso hay una especialidad que ya se dedica a eso. O sea, los audiólogos se dedican toda su vida a estudiar la pura copia y a ver cómo se transforma todo ese sonido, todo eso que hacemos en sonido. Recuerdo que Beethoven, al tocar música en el piano, ponía una barra de metal y lo ponía justo en la mandíbula de los dientes para poder escuchar. Porque aumentaba la intensidad. O sea que la endolinfa solo es del vértigo, del No, y del equilibrio. sonido, porque La acuérdate que endolinfa. se mueve la perilinfa y la perilinfa mueve, los cilios mueven a la endolinfa y ahí es donde se convierte el sonido. Perilinfa solo sonido y endolinfa equilibrio. No. Es que a la hora que se mueve la perilinfa va a mover a la endolinfa. ¿Cómo se mueve la endolinfa? Por medio de la perilinfa. Si la perilinfa no se mueve, la endolinfa tampoco. ¿Sí? Pero si la perilinfa se mueve, mueve a la endolinfa, porque al fin y al cabo quien te va a dar que se convierta eso y lo va a mandar a las fibras nerviosas es la endolinfa. Y la perilinfa la puedes mover hasta moviendo la cabeza, ahí se puede mover y estirar. ¿Dudas, preguntas? Por eso cuando los borrachos le dan un shock y se quitan la cabeza. Por eso les agita, porque se maneja más rápido. Entonces, le dan un shot, le mueven la cabeza y ya terminan más mareados, más rápido. Porque están actuando a nivel del sistema nervioso central, pero también a este nivel, por eso va a terminar más. ¿Dudas, preguntas? No. No, esto es bien interesante.
Por ejemplo, estudiar las frecuencias de onda para ver cuánto se mueve la endolinfa, la perilinfa y que eso se transforme en un sonido es algo increíble. Ustedes cuando empiezan a estudiar esto y ven su audición dicen, no, o sea, ¿cómo esto se puede convertir en un sonido? Pero lo mismo pasa con la vista. O sea, cómo los rayos luminosos lo puedes transformar en una imagen. Doctor, ¿y los aparatos que usan las personas sordas? A eso vamos, que las pacientes que son sordas hay que ver todo el trayecto. ¿Sí? Les comentaba, por ejemplo, si me llega un paciente y me dice, ¿sabe qué? No escucho nada, ¿y qué es lo primero que ves? Pues el pabellón auricular no te va a decir, luego va a ver el cerebro, el pabellón auricular. Imagínate que no tenga, pues cómo capta el sonido. Entonces desde ahí, ¿sí? No sé si a alguien se les ha tocado ver pacientes que nacen sin pabellón auricular. Pues obvio que ese paciente, o el conducto está cerrado, no está perforado. Pues ese paciente no va a escuchar. Ojo, qué bueno que lo recuerdas, porque cuando vayan al internado y hagan pediatría, aguas, cuando nace un bebé hay que revisarle todo, y siempre nos decían hay que revisar todos los orificios, porque muchas veces puedes no darte cuenta que a lo mejor el niño no tiene su conducto auditivo, ¿sí?, permeable, y el niño pues no te va a decir que no escuche, y si no se dan cuenta el niño no va a estar escuchando sonidos y puede tener problemas. O sea, desde ahí ya tenemos que estar vigilando. Después te vas a ¿dónde? A la membrana timpánica, y la membrana timpánica es la que se encarga de ¿qué? De mover los huesecillos para llevar a cabo todo este proceso. Y si no se mueve con la frecuencia que debe de hacerlo, pues no hay sonido. Y ahí es cuando les pones esos aparatitos. Porque ¿qué son esos aparatitos? No más que el micrófono, que le van aumentando la intensidad para poder mover más rápido la membrana timpánica. ¿Sí? Pero si te vas y el problema es a nivel del sistema nervioso, pues no le vas a poner eso, porque así le pongas lo que le pongas, el niño no va a escuchar, porque tiene un daño a nivel de su cerebro. Por ejemplo, un niño que nace con hipoxia, ¿qué quiere decir? Que no lloró y no respiró en cuanto nació y que va a tener un daño a nivel de la audición, por más que le pongas micrófonos, se dañó su cerebro, no va a poder escuchar, que eso es lo más grave cuando es a nivel del sistema nervioso. Que lo mismo pasa con la visión, ¿se acuerdan? Si es el cristalino, pues le quitamos el cristalino y eso. Si es la córnea, pues hacemos un trasplante de córnea y ya ven. Pero si era la retina, que es la parte nerviosa, pues ahí sí ya no podemos hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es la parte nerviosa y que no se regenera y no podemos hacer absolutamente nada. Que es lo más grave, y que en esto pasa lo mismo. Tienes que ir viendo el recorrido para ir viendo qué estructuras están afectadas y ver si vas a poder corregirlo o no para que el niño pueda escuchar. Si ves lo que único que le falta es aumento de intensidad, pues es cuando ponen los aparatos. ¿Y el autismo? ¿Tiene que ver con eso? Sí, el autismo tiene que ver con el desarrollo del sistema nervioso. Los autistas son niños muy desarrollados en su sistema nervioso, que con cualquier estímulo pueden captar cosas increíbles, y por eso pasa eso. Un niño autista, cualquier sonido le es molesto porque lo capta mucho más rápido que a otra persona normal. Entonces tú puedes estar hablando despacito y ya se está escuchando todo, porque tiene una capacidad increíble. Entonces a veces es molesto, ¿por qué? Porque donde hay mucho ruido, pues como captan muy fácil, hasta los ruidos muy suaves, pues imagínate un ruido intenso, les molesto, pero él es por su sistema nervioso que tiene la capacidad de captar muy rápidamente los sonidos. ¿Dudas, preguntas? Bueno, pues fue un honor estar con ustedes. Échenle ganas. Ya saben que el éxito de esto no hay más que estudiar. Y les va a ir bien en la vida si se dedican a estudiar. Bueno, échenle ganas y van a ver que esto es lo más difícil, porque ya han aprendido a hacer lo que tienen que hacer, que es estudiar. Ya el siguiente semestre, después van a decir, no, ya se me hace más fácil. No es que esté más fácil, es que ya aprendieron su constancia de lo que deben de hacer, ¿sí? Y de verdad les invito a que le echen muchísimas ganas. Esto, si les gusta, es muy bonito, pero se necesita de mucho esfuerzo, de estar todos los días. Así es que no le recen a ningún santo ni a la Virgen, nada. Hay que ponerse a estudiar, y ni modo, esto que hicieron, esto es lo que les gusta, y pues hay que aprovecharlo. ¿Sale? Ahí nos vemos en su graduación para ver.
vamos a hacer el examen. Ustedes me dicen si lo hacemos mañana, lo hacemos el viernes. No, no quise decir esto porque ya no va a hacer el examen y se va a ir saliendo.